Muy buenos días, familia. Damos gracias a Dios una vez más por el privilegio de estar acá. Si usted no me conoce, mi nombre es Aarón Mendoza, soy uno de los ancianos de la congregación y como la mayoría sabe, estamos en transición. Estamos a una semana de despedir a nuestra amada familia Salazar Herselmin. Y digo despedir porque sí, esta iglesia, y lo voy a decir desde ya, ellos no se están yendo, hermanas, nosotros los estamos enviando como iglesia. Y eso es distinto. Ellos no tomaron una decisión arbitraria diciendo, nos vamos a pastorear a otro lugar. No, el Señor presentó una necesidad, ellos la trajeron al liderazgo de esta iglesia, al potencial liderazgo de esta iglesia, hace aproximadamente un año. Y empezamos a orar juntos, y empezamos a discernir la voluntad de Dios juntos, y Dios dijo, sí, los quiero allá, y ellos dijeron, Señor, heme aquí, envíanos. Y en medio de la tristeza, en medio del dolor, porque los amamos, hoy nos gozamos también de ver la obediencia al mandato de nuestro Señor. Y Gabriel, Isa y David, ustedes son parte también de esa obediencia hoy. Y gloria a Dios por sus vidas, chicos. Acompáñenme a Mateo 28, por favor. Texto conocido, pero hoy queremos recordar como iglesia cuál es la misión principal que el Señor Jesucristo nos encomendó. Hoy queremos como iglesia recordar lo que nuestro mandato misional dice. Vivir fielmente para Cristo y proclamarlo a las naciones para la gloria de Dios. Ese es el mandato misional que Dios puso en el corazón de este hombre cuando fundó esta iglesia y que no es más que lo que la Escritura nos instruye de una forma resumida. Tenemos el privilegio de hoy juntos ver el deseo del Señor y el deseo del Señor cumplido, enviando a nuestra primer familia misionera desde familia de Mateo 28, vamos a leer del 16 al 20. Voy a leer en Nueva Biblia de las Américas y en la explicación del texto voy a utilizar Reina Valera. Dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oremos, iglesia. Padre, esta es tu instrucción para tu iglesia en todo el mundo. La gran familia de Dios que nos instruye Efesios 2:19 es llamada con una misión, con un propósito y hoy estamos acá, Señor, y te rogamos que tu palabra, una vez más, despierte nuestros corazones, que tu palabra, una vez más, pueda hacer en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos y es transformarnos, conformarnos a tu imagen. Que tu palabra que es útil, Señor, hoy nos recuerde que no hay mayor propósito ni mayor misión que obedecer tu gran comisión, de la cual todos somos parte, Señor. No solo algunos, sino todos aquellos y aquellas que hoy confiesan que Jesucristo es Señor y Salvador con su labios. Así que guíanos, Señor, en este ratito que estudiamos tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy tenemos a los chicos acá, así que necesito ayuda. ¿Ok? ¿Quién me quiere decir qué es una misión? Matías.
Ok, algo que me mandan a hacer y que yo tengo que obedecer. Muy bien. ¿Alguien quiere agregarle algo a lo de Matías? Está súper bien resumido lo que dijo Mati. ¿Están de acuerdo todos con eso? Todos los demás chicos. Y los chicos grandes también. Bien, básicamente es un encargo que se debe cumplir, como lo dijo Matías. Es algo que nos dicen y tenemos simplemente que ejecutarlo, obedecerlo. Ahora, de nuevo los chicos. ¿Qué pasa si papá y mamá nos dan una misión? ¿Qué tenemos que hacer? Isa, obedecerlo. Esteban, obedecerlo, perfecto. Lo hacemos en obediencia, ¿cierto? ¿Y qué pasa si no lo hacemos? Esteban, tenemos consecuencias. Sí, claro. Muy bien. Mati, nos regañan. Sí, también a veces. Y la realidad es esa, humanamente, desde que crecimos en el seno de nuestros hogares, bajo la autoridad de nuestros padres, nos fueron dadas misiones. Y esas misiones que nos dieron nuestros padres, esos encargos, eran para ser obedecidos en el marco del hogar. Y no es distinto lo que Dios hace con sus hijos e hijas. Dios lo que ha hecho es darnos una misión. Ojo, no para ser considerada, no para que la evaluemos a ver si se adapta a nuestros deseos y a nuestros gustos, no, la ha dado para que la cumplamos, para que la obedezcamos, porque ese es su propósito. Y como vamos a ver, conforme vayamos avanzando, no hay mayor propósito que este para la iglesia de Cristo. Dios hoy quiere recordarnos esto como iglesia. Y nos lo quiere recordar porque quiere que seamos parte. Y ya estamos siendo parte. Y gloria a Dios por eso. Pero en adelante tenemos que seguir siendo parte, sin ver para atrás, sin dudar de que esto es lo que el Señor está haciendo. Ahora, déjeme decirle algunas cosas. Lamentablemente, esto de la misión, de la gran comisión, es algo que muchos no entienden y algunos otros no están dispuestos a obedecer. Esto de la misión de Dios es algo que nos confronta a todos, que nos pone frente a nuestros deseos, nos pone frente a nuestros anhelos más profundos y nos interpone el deseo de Dios y tenemos que tomar decisión. Y muchas veces, como seres humanos, no nos es sencillo que vengan y, como decimos popularmente, nos atraviesen el caballo. Y la razón por la que muchas veces sentimos que nos están atravesando el caballo es porque no estamos viendo a Dios como soberano. Porque no estamos viendo a Dios como Señor. Y también el texto nos va a instruir de eso. Así que no es mi intención exhortar, mi intención es recordar, pero naturalmente nos vamos a sentir exhortados, iglesia. Nos vamos a sentir exhortados porque esto es lo que el Señor quiere. Si hiciéramos una encuesta entre nosotros y nos preguntáramos cuál es la misión de Dios, a la parte de la misión de Dios o algún mandato de Dios que más disfrutamos, seguramente tendríamos una serie de opiniones variadas. Algunos probablemente lo que más valorarían de ser parte de la familia de Dios es la comunión. Y alguien diría, para mí lo más importante es tener comunión con los hermanos. Tal vez alguien diría, para mí lo más importante es ser bien alimentado, una buena predicación de la palabra de Dios. Tal vez alguien diría, para mí lo más importante es la adoración juntos. Y todas esas cosas son parte de vivir en comunidad y son importantes, pero no son la principal. Todo esto es resultado de que alguien un día estuvo en misión y llamó a pecadores a arrepentimiento que se volvieron en adoradores, y estos adoradores empezaron a caminar obedeciendo al Señor y se volvieron en creyentes siendo edificados y edificando a otros, y esos mismos que están edificando salen por el mundo a alcanzar a los perdidos. Y es el resultado de la misión de Dios, de ir a ser discípulos. No es al revés, no hacemos discípulos con estos elementos, no, al contrario, hacemos discípulos para que vengan a practicar estos elementos,
para que vengan a practicar este gozo que tenemos en Cristo, esta realidad que tenemos en Cristo. Y por eso es que decimos que es central, porque sin esto, hermanos, no hay adoración. John Piper alguna vez dijo que la misión existe porque la adoración no existe. Y la razón por la que tenemos que ir a predicar el Evangelio y enseñarles a obedecer a estas personas todo lo que Dios ha mandado es porque la gente no está adorando al Señor. Si usted y yo nos ponemos a pensar que porque esto es central y principal en la vida de la iglesia, tenemos respuestas sencillas. Si el propósito de Dios principal hubiese sido la comunión, no hubiera dejado a la iglesia al mundo, la hubiera arrebatado de una vez. ¿Por qué? Porque la comunión perfecta está en los cielos. Si el propósito de Dios hubiese sido la adoración congregacional, también nos hubiera arrebatado porque la adoración perfecta, continua, está en los cielos también. Pero decidió llamar a discípulos para ir por todo el mundo, a cada etnia, a cada pueblo, a cada tribu y a cada nación, para predicar el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque en el cielo usted y yo ya no vamos a poder predicar el Evangelio, ya no es necesario. Aquí está la necesidad de predicar el Evangelio. Y decimos predicar el Evangelio, eso es una parte de hacer discípulos. No lo es todo. De nada nos sirve compartir el Evangelio si no les enseñamos a obedecer. Probablemente esta gente queda a expensas de su propio pecado una vez más. Y es lo que el texto nos quiere mostrar hoy. Jesús dijo en su oración sacerdotal en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. Y este mismo Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Manrique hace algunos meses nos instruyó cuando estábamos viendo la doctrina de la salvación. Este es el deseo de Dios. Dios tiene el deseo de salvar pecadores, de llamar pecadores a arrepentimiento. Dios tiene el deseo de que los hombres no se pierdan. Dios tiene el deseo, y bien tuvo tal deseo que amó al mundo enviando a su Hijo para que todo aquel que en él creyera no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Y ha sido su deseo. Y nosotros respondemos al deseo de Dios. ¿Cómo? Yendo a hacer esto. Pues es nuestra mayor misión, y lo voy a repetir una y otra vez. Usted podría decir, no, nuestra mayor misión es glorificar a Dios. Amén. Pero Efesios 1:6, cuando dice que fuimos adoptados para la alabanza de la gloria de su gracia, la única forma de que alguien sepa que fue adoptado es viniendo a ser un discípulo. Por eso esto es central. Y por eso esto es necesario. Tenemos que aprender definitivamente de este texto esta mañana. Y si ya lo conocemos y por alguna razón lo hemos dejado de lado, tenemos que retomar esto en nuestras vidas. En primer lugar, quiero que veamos que los verdaderos discípulos son comisionados por el Señor soberano. Versículos del 16 al 18. Leo una vez más, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y vamos a tratar de desmenuzar un poquito esto. Lo primero que vemos implícito en el texto es que hay verdaderos discípulos. ¿Cómo sabemos que hay verdaderos discípulos? Bueno, porque está implícito que estos discípulos estuvieron dispuestos a ir donde Dios les dijo que fueran. Vea que dice que fueron a Galilea, al monte donde Él les había indicado. Ahora, recuerde que la crucifixión fue en Jerusalén. Entre Jerusalén y Galilea hay más o menos una distancia, en tiempo de una semana de viaje. Estos hombres están en Jerusalén, Dios les dice, los espero en Galilea. Y se los dijo varias veces, se los dijo él mismo y se los dijo por medio del ángel que se toparon las mujeres en la tumba. Si usted retrocede algunas páginas conmigo,
capítulo 26, por ejemplo. Capítulo 26, versículo 32 dice: pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Capítulo 28, versículo 7. Les dice: vayan pronto, digan a sus discípulos, le está hablando a las mujeres, el ángel, que Él ha resucitado de entre los muertos y Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Miren, se los he dicho. Y versículo 10, se aparece Jesús a estas mismas mujeres y les dice, entonces les dijo: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Y está implícito en el texto que un verdadero discípulo lo primero que hace es estar dispuesto a hacer lo que su Señor le dice. Vea que aquí no les había dado la comisión. Nada más les dijo: vayan, y ellos dispuestos fueron a encontrarse con su Señor, donde su Señor les había dicho. Lo segundo que vemos implícito en el texto es que estos discípulos adoraron al Señor, y eso está explícito más bien. Vean que ahí dice: cuando lo vieron, le adoraron. Y esto es literalmente, ellos se postraron delante de Jesús cuando lo vieron. Y esta adoración fue distinta a la adoración que le rindieron anteriormente, porque ahora se están encontrando con su Señor resucitado. El Señor que no solamente prometió que iba a resucitar, sino que al tercer día se levantó, venciendo al pecado, venciendo la muerte y venciendo al enemigo, diciendo: yo soy el Señor. Y ellos lo reconocen y lo adoran. Ahora el texto dice: pero algunos dudaron. Ahora, están los 11. Ya antes Dios se había aparecido a ellos. No es la primera vez que lo van a ver. Entonces, por deducción sabemos que la duda no es si resucitó o no. La duda de los discípulos ahora es si este es verdaderamente Jesús o si es un impostor. Y ellos quieren asesorarse de eso. Y vean qué precioso es nuestro Señor, que el mismo texto nos dice que se acercó y les habló. Y esa voz era reconocible para ellos. Esa figura era reconocible para ellos. Y Jesús hace eso para que aquellos que estaban dudando, cualquier vestigio de duda se fuera, se disipara. Porque era importante lo que iba a hacer, los iba a comisionar a continuación. Y lo siguiente que vemos en el texto es precisamente esto, que los comisiona, les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí se muestra el Señor soberano. Toda autoridad, toda potestad, todo señorío me pertenece a mí. Es un dominio universal el que tengo. Es un dominio total, sin límite. No solamente tengo el derecho de gobernar porque he vencido, sino también tengo el poder para hacerlo. Y ahora estos discípulos lo que se encuentran es con su Señor resucitado, una vez más demostrando: yo soy el Señor. Póngase por un momento en las sandalias de los discípulos. ¿Cómo se pudieron sentir estando a punto de ser comisionados ante un Señor resucitado, diciéndoles: yo tengo el poder, yo tengo la autoridad sobre todo? ¿Saben? Eso me recuerda una escena en Isaías 6. Acompáñenme a Isaías 6 un momento, por favor. Isaías capítulo 6, versículo 1. Dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 el Señor de los ejércitos, llena está
toda la tierra de su gloria. Versículo 8. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí. Le respondí. Lo que tenemos es al profeta Isaías teniendo una visión donde dice que ve un trono alto y sublime. Y sabemos que en la antigüedad los reyes de la tierra poderosos tenían el trono más alto y más grande que pudieran tener para demostrar su poderío. Isaías lo que está viendo con sus ojos es un trono que está por encima de los tronos de los reinos de este mundo. Y Dios lo que le está diciendo es: Isaías, soy soberano. Yo soy el que gobierno. Y no solo se queda ahí, ve que hay seres angelicales adorándolo y diciendo que es 3 veces santo, que es único, que no hay igual. Y dicen: toda la tierra está llena de su gloria. Isaías ve esta imagen y cuando Dios dice: Isaías, ¿a quién enviaré?, inmediatamente responde sin dudar: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y es lo que va a pasar con estos discípulos. Reconocen la soberanía de Dios, adoran a su Señor y ahora lo que van a hacer es decir: ¿está bien? ¿Nos estás enviando? Vamos. Y la historia la tenemos registrada en Hechos y en las cartas. La misión se cumplió y se sigue cumpliendo hoy. Se sigue cumpliendo hoy. Porque Dios es soberano, poderoso para guardar y para capacitar y habilitar a aquellos que llama para sus propósitos en gloria. Saben, ahora Cristo tenía toda la atención de los discípulos. Eso es verdadera adoración. Cuando nuestra mirada está puesta en un único objeto de adoración, y en este caso nuestra mirada está puesta solo en el Señor, eso es verdadera adoración. Ya no hay reservas, ya no hay condiciones, ya no hay peros, ya no hay trabas de nuestra parte. Ahora es: Señor, ¿qué es lo que quieres? Porque aquí estoy dispuesto y lo voy a hacer donde quieras, cuando quieras, como quieras y con quien quieras. Porque es soberano. Y quienes lo reconocen, no solamente lo dicen de sus labios para afuera, sino que lo demuestran con sus propias vidas. Y lo demuestran viviendo para su gloria. Esto no era nuevo. Daniel 7, 13, 14, si lo quiere anotar, vea, ya Daniel había anticipado la autoridad divina de Cristo. Dice que en su visión vio uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Y lo mismo dijo Isaías de este Mesías, Rey, Señor, a quien usted hoy y yo adoramos y decimos servir. Porque Él llama a discípulos verdaderos soberanamente. ¿Cómo aplicamos esto, iglesia? Primero vamos a intentar aplicarlo a nosotros. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿realmente estamos dispuestos a obedecer al Señor? Vea que estos discípulos son verdaderos porque estaban dispuestos. Habían sido salvos por gracia, por medio de la fe, pero había una disposición que ahora era notoria, producto de la obra de gracia que Dios había hecho en ellos. Ellos estaban dispuestos a estar donde su Señor los quería en ese momento. Otra buena pregunta que podemos hacernos es si estamos adorando al Señor, porque ellos también estuvieron dispuestos a adorarlo. Y una tercera pregunta que necesariamente tenemos que hacernos es si realmente estamos viviendo bajo el señorío de Cristo. Si realmente eso de que Él es soberano, de que Él es el que gobierna, que Él es el que manda, es una realidad en nuestras vidas. Saben, de las cosas que más pasan en nuestros días
es que con mucha facilidad decimos, Señor, tú eres soberano, haz lo que quieras hacer, y a la hora de la hora no lo hacemos nosotros. El Señor es claro, Él ha revelado todo aquí en su palabra, nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer. Mateo 28 es un ejemplo de esto, y a la hora de la hora nos damos cuenta que quizás el mandato más desobedecido. Saben, desde hace muchos años a la gran comisión se le llama la gran omisión, porque dejamos de hacerlo. Lo que un día nos delegaron está siendo desatendido, está siendo desobedecido, comenzando desde nuestros hogares hasta los confines de la tierra. Y es la realidad que el texto nos muestra para recordarnos que un Dios que está en misión quiere una iglesia en misión de la forma que Él quiso ponerla en misión, y es haciendo discípulos. Porque Él llama a discípulos soberanamente a ser discípulos. Ahora, quiero que nos vayamos preparando para el otro domingo, porque lo que estamos viendo, hermanos, es a discípulos obedientes diciéndole al Señor, Señor, donde quieras, cuando quieras y como quieras. Y es el ejemplo que hoy nos está dando la familia Salazar Herzening. Es un ejemplo de disposición, un ejemplo de adoración, un ejemplo de sometimiento a la soberanía de Dios por gracia. Y como iglesia hoy, en medio de lo que podamos estar sintiendo, celebramos ver la obediencia de hijos e hijas obedientes al Señor. Gabriel, Lisa y David. Estos años en Costa Rica no han sido en vano. El discipulado que han recibido de sus padres, hoy a ustedes los pone en posición de discípulos obedientes ante una sociedad que no tiene discípulos obedientes. Y al igual que sus papás tienen la preciosa oportunidad de hacer discípulos, no menosprecie su juventud. Madre y Rebe, lo que han hecho por años acá con esta congregación y con estos corazones, es lo mismo que van a ir a hacer allá. Nos han pastoreado, nos han predicado la palabra. Iglesia, hemos gozado del cuidado del Señor por medio de sus vidas, amén. Y hay una comunidad hoy en necesidad, muchísimo más necesidad que Costa Rica, que lo necesita a ellos. La otra semana les voy a presentar estadísticas para que vean que esto no es de los dientes para afuera. Hay una realidad difícil en Berwyn, Chicago, hoy. Y el Señor los escogió a ellos. Y usted podrá preguntarse, ¿pero qué es que en Chicago no hay pastores y misioneros que pudieran? Él los quería a ellos. Él es soberano. Soberano sobre lo que podamos pensar, hermanos, sobre lo que podamos desear. Él es Dios. No nos negamos a su voluntad. Y es lo que ellos nos están ejemplificando. Y no lo digo para vanagloriarlos, lo digo para que nosotros también veamos que Dios habilita al creyente para poder obedecer. Y nosotros también podemos obedecer lo que Él nos pide, hermanos. Porque somos suyos. Somos suyos. Ya vimos que los discípulos verdaderos son comisionados por un Señor soberano. Y en segundo lugar, vemos que obedecen la misión de hacer discípulos a toda la nación. Vea lo que dice el versículo 19 y 20, parte A. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y vean que después de que Dios les dice, yo soy soberano, toda la autoridad es mía, todo el dominio es mío, ahora les dice, por tanto, debido a que yo soy ese Señor, debido a que tengo ese poder, debido a que tengo ese derecho, hagan discípulos. Y digo primero hagan discípulos, porque aunque el primer verbo que vemos es id,
El verbo principal de esa construcción es hacer discípulos. Si usted observa el texto en griego, id no es un verbo imperativo, comenzando por ahí. Lo que le da el carácter de imperativo es el verbo hacer discípulos. Eso es lo que le da la urgencia de ir. Una cosa me lleva a la otra, no es al revés. No es que yo tengo que ir y entonces si voy hago discípulos. No, tengo que hacer discípulos y por eso tengo que ir. ¿Dónde? Donde el Señor me mande. Donde el Señor me quiera utilizar para sus propósitos en gloria. Y lo que vemos entonces es este mandato de hacer discípulos con 3 instrucciones claras. ¿Cómo hacemos discípulos? Número 1, yendo. Y ahí tiene que haber una disposición a ir. Ahora, voy a poner eso en contexto. Puede ser tan sencillo como ir a la casa de lado y tocarle la puerta al vecino. Puede ser un poquito más distante, ir a visitar a un familiar que vive tal vez en otra provincia, o hablar con el compañero de trabajo, o hablar con el compañero del centro de estudios, o hablar con la persona, el cliente, el paciente, lo que sea que usted, digamos, tenga enfrente según en lo que usted se desempeña. Y puede implicar tener que salir de Costa Rica a un país no tan lejano como Estados Unidos y puede implicar ir al otro lado del mundo completamente. La implicación de ir es amplia. Y lo que está implícito es el obedecer, el hacer discípulos, en primer lugar. Ahora, voy a referirme un poquito a esto de hacer discípulos, porque esto tiene 2 vertientes, hermanos. Por un lado está el predicar el evangelio. Hay una necesidad de que para que alguien se convierta en verdadero discípulo, conozca el verdadero evangelio. Y tenemos que exponerlo, claro. Pero hacer discípulos no solo implica predicar el evangelio. Eso es una parte de. Porque si yo me quedo en solo compartir el evangelio y yo no le enseño a guardar a esta persona todas las cosas que Jesucristo mandó, entonces lo que estoy dejando es una persona a expensas de lo que quiera hacer y de lo que piense que es correcto y de lo que es bueno, sin instrucción. Entonces, esto de predicar el evangelio es solamente una parte y de hecho así es como se empieza. Si ustedes ven cómo comenzó Jesús su ministerio público, en Mateo 4:12, Él no comenzó diciendo, los amo, vine a este mundo por ustedes. Él comenzó diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, un llamado al arrepentimiento. Y cuando alguien se pregunta, ¿y de qué me tengo que arrepentir? Porque estás muerto en pecado y estás separado de tu Señor. No tienes forma por tus propios medios de relacionarte con el Creador. Estás condenado. Saben, hemos abaratado el evangelio. Comenzamos diciéndole a la gente, Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Es cierto. Amén. Pero las personas tienen que saber por qué necesitan un Salvador. Y necesitan un Salvador porque están perdidos, están muertos en delitos y pecados. Hermanos, y aquí es donde nos topamos con la realidad de nuestro presente. Estamos haciendo discípulos. Dejamos de hacerlo hace mucho tiempo. Y aquí hay que ponerse al frente, dar un paso de primero. Se dejó de predicar el verdadero evangelio hace rato. ¿Por qué? Por temor al hombre. Porque si usted llega diciéndole a alguien que es pecador, ojo, y no estamos hablando de un tono tosco y como si usted fuera ahora quien es perfecto. No, con gracia, pero con verdad. Pero usted le dice hoy a alguien que es un pecador y usted va a empezar a sufrir lo que sufren los verdaderos discípulos cuando son testigos fieles, que es mínima hostilidad.
y lo dejamos de hacer porque creemos que es mejor estar en paz con la gente, pero a costa del Evangelio no, hermanos. A costa del Evangelio no. Ese no es el mandato. El de mientras dependa de ustedes, estén en paz, ese no es el contexto. Y lo dejamos de hacer. O de repente hicimos lo más fácil, tiramos un bombazo con el Evangelio y ve a ver qué hace con eso. Y no le doy seguimiento, no me doy realmente, no me dedico a esta persona que le hablo el Evangelio, porque creo que nada más es decir algo y ya, pero aquí dice hagan discípulos. Eso es más que predicar y decir el Evangelio. Es muchísimo más que eso. Vean que las dos formas de hacer discípulos, Jesús las dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es lo primero que dice. Y de alguna forma lo que Jesús establece no es un requisito para la salvación. El bautismo no es un requisito para ser salvo, es una confirmación de que usted se está identificando con Cristo, con su muerte, con su sepultura, con su resurrección. Y entonces usted está dando un testimonio público de que usted ha sido salvo por gracia, por medio de la fe. Y Dios entonces manda a sus discípulos, no con el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento y perdón de pecados, sino con un bautismo para identificarse con un Dios trino. Y lo segundo que dice es enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Entonces, no solamente es un acto público de reconocimiento y confesión de que Él es mi Señor y Salvador, sino que hay una labor titánica de enseñar a estas personas todo el consejo de Dios y empezar a instruirlas en todo lo que Dios ha mandado para que vivan como verdaderos discípulos, así como usted y yo nos reunimos domingo a domingo a ser instruidos por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para salir a vivir como verdaderos discípulos. Pero lo mismo tenemos que ir a hacer con los que están hoy perdidos, con los que van a creer, que de otra forma probablemente aquí no vengan. ¿Saben qué ha pasado con la iglesia del siglo XXI? Que la iglesia lo que ha hecho es un mega show para atraer a los perdidos y llena las filas de gente no conversa, creyendo que esa es la forma de hacer evangelismo y la forma de que pecadores vengan a Cristo. Y se nos olvidó como iglesia que el mandato no es tráigalos, es mande. Vaya usted y tráigalos. No es atráigalos, es vaya y tráigalos. Porque lo que hacemos aquí, hermanos, es para adorar al Señor. Esto no es para hacer un culto evangelístico. Esto es adoración comunitaria. Aquí venimos a adorar al Señor, la comunidad de creyentes redimidos. Y sí, si alguien viene y no conoce a Cristo y como hoy que estamos exponiendo la verdad, responde en arrepentimiento y fe, gloria a Dios, ahora es parte de la comunidad, pero no lo hacemos principalmente para eso. Y lo más fácil que es atraerlos, porque yo me evito la incomodidad de decirle que vamos a un lugar que seguramente para él es aburrido, que seguramente para él es retrógrada, que seguramente para él es anticuado. Pero esto no es nuestro deber, hermanos. Ahora déjeme aplicar eso una vez más a la familia Salazar. Hermanos, ellos no van a hacer algo distinto que hacer discípulos. Yo he sido testigo de ver cómo ellos hacen discípulos acá. Yo soy fruto también de eso. Yo he visto a un hombre dedicar tiempo, instrucción. He visto a una mujer hacer lo mismo con mi esposa. Para la gloria de Dios, en obediencia. Y en medio de nuestras tristezas, ¿saben qué me genera? Gozo. Porque esta gente que tiene una sociedad postcristiana, una nación que por años dijimos es cristianizada, Estados Unidos, hoy Chicago tiene una sociedad postcristiana, muchos ni siquiera saben quién es Jesús.
Y Dios los llama a hacer esto por gracia. Y hay gran gozo porque estamos viendo a Dios enviar para seguir haciendo discípulos, y nosotros quedamos aquí con la responsabilidad de que de seguir haciendo discípulos también. Y gloria a Dios por eso. Es un pasaje que nos recuerda cosas, que nos exhortan, pero que nos generan gozo, porque no hay mayor misión, no hay mayor privilegio. Y como todo privilegio, lleva una gran responsabilidad que compartir el Evangelio. ¿Sabe? En nuestro mundo, cada uno de ustedes en el ámbito que se desenvuelve, si le preguntaran en qué empresa quiere trabajar, usted seguramente, como conoce su mercado, usted diría, me encantaría trabajar en esta, porque es la más grande a nivel mundial, porque es la más reconocida, porque es la que tiene tecnología de punta, porque es la que XYZ. Usted trabaja para el organismo vivo más grande que ha existido en la historia de la humanidad, ¿sabía? Usted no necesita ir a la transnacional más grande, usted ya trabaja para el Dios soberano que es más grande que cualquier institución terrenal. Y tiene la misión más grande e importante que haya sido dada a cualquier ser humano, que es ver el privilegio de decirle a alguien, Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Hay misión más grande, hermanos. Usted quería estar en el organismo vivo más grande, ya está. Vívalo. Y yo también tengo que vivirlo. Ya llegamos donde todos queríamos llegar humanamente. Saben, a veces la gente me pregunta, pero ¿por qué usted dice que no lo estamos haciendo? Y quiero aclarar, yo no estoy juzgando a nadie, pero quiero invitarlo a hacer lo que yo también hago. 2 ejercicios básicos que nos confrontan a todos hoy día. Número 1, revise su estado de cuenta. ¿En qué está invirtiendo sus recursos monetarios? ¿En qué gasta su dinero principalmente? ¿Qué está dispuesto a adquirir con tal de tener calidad de vida? ¿Y qué podría no estar adquiriendo teniendo un ahorro significativo para apoyar la extensión del reino en el mundo? Primer cosa que nos confronta, porque vivimos en un mundo materialista. Y segunda realidad, revise su agenda. ¿En qué invertimos más tiempo? ¿A qué le dedicamos más tiempo? Y ahí vamos a ver dónde está nuestro corazón y cuál es nuestra verdadera misión de vida en la práctica. Y esto no es para que después usted vaya y se revuelque y se eche a llorar diciendo, qué bárbaro yo. No, sí, tenemos que arrepentirnos, pero hacer ajustes, ¿para qué? Para cumplir la misión. Porque esta es la misión, hermano. Y es la misión de todo creyente. Jesús dijo en Juan 8:31, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y Jesús iguala a un verdadero discípulo con alguien que está en obediencia. Saben, por años se nos ha dicho que Jesús puede ser Salvador y no necesariamente tiene que ser Señor. Y que si yo confieso que soy salvo, aunque no esté obedeciéndolo, está bien con eso, tengo seguridad eterna. Déjeme decirle, eso es una falsa profesión de fe. Bíblicamente, no hay forma de que podamos demostrar que hay un verdadero discípulo que no es obediente. Es más, vea lo que dice Hebreos 5:9, hablando de la actitud obediencia como sinónimo de la fe salvadora de aquellos que declaran a Cristo. Dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Para todos los que lo obedecen. Vea lo que Jesús dijo en Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Un verdadero discípulo obedece a su Señor.
Y eso de querer los beneficios de un Salvador sin someterlos al señorío de Cristo y cumplir nuestros deberes, eso en ningún lugar del mundo se lo encuentra. Eso es gracia barata. Y tenemos que rechazarla. Y lo último, y no menos importante, los que son llamados por el Dios soberano y obedecen el mandato de ir a todas las etnias, lo hacen confiando en su promesa de presencia hasta el final. Dios estando con nosotros hasta el final, versículo 20, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios lo que promete es su presencia para sus hijos e hijas, no solamente una presencia protegiendo externamente, una presencia morando en el creyente, que hoy tenemos el privilegio de tener al Espíritu Santo morando en nosotros. Es una presencia constante. Cuando dice todos los días, lo que quiere decir es en todo momento. Es algo constante, es algo permanente. Y cuando dice hasta el fin del mundo, todos los días podríamos tomarlos usted y yo hoy, que estamos vivos. Hasta el fin del mundo es la seguridad de que eso es lo que va a hacer con el resto de creyentes que vivan después de usted y de mí, si es que el Señor no ha regresado, hermanos. No lo va a dejar de hacer. No va a dejar de proteger a su iglesia, no va a dejar de proteger a los suyos, lo va a seguir haciendo porque Él tiene todo el interés de que la misión se cumpla. Ya he dicho esto antes, pero saben, hoy hay 79 naciones en el mundo que experimentan persecución los cristianos. Hay más de 7,000 etnias que no tienen ni siquiera un versículo en el idioma de su corazón. De los más de 14,000 grupos, de los más de 17,000 grupos étnicos que hay en el mundo. Hay más de 7,000 que no tienen ni siquiera Juan 3:16 traducido en su idioma. Y de esas 79 naciones que le acabo de mencionar, que tienen condición de restricción por el gobierno u hostilidad por otros grupos minoritarios, hay creyentes que todos los días se levantan a hacer misión, aunque les pueda costar la vida. ¿Saben por qué? Porque descansan en esa promesa de que Dios está con ellos, no los va a abandonar, que los va a proteger. Y aun cuando físicamente no los protegiera, la promesa es segura y es eterna. Están seguros en Él. Y como siempre lo digo, no son supercristianos los que viven al otro lado del mundo. Son creyentes como usted y como yo. Tienen el mismo Espíritu Santo, tienen la misma Escritura. Lo que pasa es que ellos sí entendieron que hay que estar dispuestos y hay que ser obedientes al Señor. Familia Salazar, Herzing, el Señor va a estar con ustedes como ha estado hasta hoy. Y en medio del contexto donde los manda, los va a proteger. Y los va a cuidar para su gloria. Y la otra semana, hermanos, vamos a gozarnos de enviar a esta familia. Usted y yo también aquí, hermanos, salga a ser discípulos. Salga, no tenga miedo, el Señor prometió que está con usted. Voy a perder mi trabajo. Hay que hacerlo sabiamente, sí. Si usted no sabe cómo, acérquese. Para eso estamos, para servir. Podemos hablar. Podemos intentar ayudar en cómo leer la cosmovisión de la gente que usted se rodea y de cómo poder llegar al corazón de estas personas y hacer discípulos. Pero déjeme decirle algo, aunque le costara su trabajo, gócese. Pues es por causa de Cristo. Aunque le costara sus pertenencias, gócese. En la historia, millones de cristianos, ese es el precio que han pagado. Y no lo han lamentado, porque Jesucristo es más importante y lo vale todo. Vamos a orar. Padre, que este recordatorio que nos haces esta mañana genere gratitud en nuestros corazones, genere convicción, Señor. Que hoy más que nunca salgamos retados, dispuestos, Señor, a ser tus testigos fieles,
a ser verdaderos y verdaderas discípulos de Jesucristo, Señor y Salvador de todos aquellos y aquellas que se han arrepentido y puesto su fe en Él. Que hoy este mensaje, Señor, nos haga ver lo dichosos que somos de pertenecer a un reino que no tiene fin, un reino inconmovible, un reino eterno, un reino donde el Rey no tiene comparación, no tiene igual, es el único y sabio Dios, el único verdadero, el único poderoso, el único que habita en luz inaccesible, el único que es poderoso para salvar a pecadores solo por gracia. Padre, que hoy recordemos que esa gracia que recibimos es para compartirla. Señor, no fuimos salvos solo para que nos sintiéramos bien con nosotros mismos. Esa es la mentira del humanismo. Fuimos salvos para ir a buscar a otros que están perdidos y traerlos a Cristo y hacerlos discípulos. Viendo cómo la gracia también va a actuar en hombres y mujeres para salvación y vida eterna. Padre, que hoy se haga evidente nuestra obediencia. Así como hoy es evidente para todos los que estamos acá la obediencia de tus hijos, la familia Salazar de Herzeling, que nosotros también estemos dispuestos, Señor. Que también estemos dispuestos, que no importe, Señor, que no nos importe el costo, que no nos importen las circunstancias, que no nos importe nada. Tú eres lo único importante. Padre, que como el apóstol Pablo esta mañana podamos salir de este lugar diciendo que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como dice tu palabra en Filipenses 1:21. Padre, que salgamos retados. Por favor, no permitas, Señor, que nuestros corazones se endurezcan. No permitas, Señor, que nuestros corazones se mantengan indiferentes. Por favor, Padre, ayúdanos a amar lo que tú amas, a odiar lo que tú odias y a estar en misión como tú estás en misión. Tú viniste a buscar a los perdidos. Por favor, Señor, ayúdanos a ir a buscar a los perdidos para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.